Saludos, damas y caballeros, bienvenidos a su espacio informativo en la Estación Latina. Y empezamos con los titulares. Boris Johnson busca donaciones para redecorar Downing Street. El primer ministro británico y su pareja, Carrie Simons, se inspiran en el método empleado en la Casa Blanca y registran una entidad pública para recaudar fondos. Algunas comparaciones históricas arrastran segundas intenciones. Todas las fuentes que desde el más profundo anonimato se refieren en los tabloides británicos a la actual pareja de Boris Johnson, Carrie Simons, como Ana Bolena, Lady Macbeth o incluso Evita Perón, pintan así el retrato inverso del primer ministro como el Enrique VIII mujeriego y tendente al sobrepeso, el noble escocés cegado por la ambición o el carismático y populista argentino que definió un modo de hacer política. Simons se ha convertido en un debate nacional de corto vuelo con todos los tópicos: mujer joven y brillante de fuerte personalidad, autoritaria, caprichosa y sectaria para los que se enfrentan a ella. Se convierte en el motor y la condena de un hombre tan magnético como maleable, lo que le ayuda a sacar lo mejor de sí mismo o cometer los errores más tontos o arbitrarios. Y en otro ámbito, el Reino Unido dispuesto a organizar toda la Eurocopa. Así lo dijo este martes Boris Johnson, primer ministro británico, en una entrevista con el diario The Sun. Johnson también confirmó el deseo de organizar junto a Irlanda el Mundial 2030. La UEFA decidirá a principios de abril sobre la idoneidad de las sedes previstas para la Eurocopa. Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, manifestó que está dispuesto a ofrecer los estadios británicos programada para que sea itinerante. Johnson así lo dijo este martes en una entrevista con el diario The Sun, en la que aseguró también el deseo de que Inglaterra organice el Mundial 2030 junto a Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Irlanda. Y en otro ámbito, se insta a 6 millones de hogares con crédito universal a solicitar un descuento fiscal municipal de inmediato. Casi todos los hogares en Inglaterra verán aumentar sus pagos de impuestos municipales el próximo mes, a medida que entren en vigencia un aumento espectacular que se suma a 100 libras los gastos del hogar. Se produce cuando el desempleo alcanza los 1,74 millones en todo el Reino Unido y más de 6 millones de personas ahora dependen del crédito universal como parte de sus ingresos esenciales. A partir de abril, los hogares de todo el país verán aumentar sus facturas hasta en un 5%. El Tesoro dio luz verde a las autoridades locales para el aumento de impuestos en la revisión de gastos del año pasado. El aumento podría hacer que se agreguen más de 100 libras al año a los pagos. Ahora, el gobierno está instando a cualquier persona con apoyo estatal a solicitar un descuento de impuestos municipales de inmediato para evitar incurrir en atrasos. Los hogares de bajos ingresos que reciben ciertos beneficios tienen derecho a un descuento, en algunos casos hasta el 100% para aliviar la carga financiera. Una nueva grieta que amenaza a la cohesión del Reino Unido. Aumenta el apoyo a la independencia de Gales. La princesa Leonor tendrá difícil dejar de lado los agitados debates sobre la independencia durante su estancia de 2 años en un exclusivo colegio del sur de Gales. La salida del Reino Unido de la Unión Europea no solo ha reabierto conflictos territoriales que hasta el Brexit habían quedado aparcados durante un par de décadas, como el de Escocia o Irlanda del Norte, sino que también ha desenterrado las ansias de secesión del pequeño país celta en el que la heredera al trono de España cursará el bachillerato a partir de agosto. El independentismo en Gales, un territorio similar al de Galicia con poco más de 3 millones de habitantes y que aporta un 3,4% del PIB del Reino Unido,
ya cuenta con el 25% del apoyo de su población, de acuerdo con la empresa de sondeos YouGov, aunque un 53% todavía se muestra claramente contrario a la separación. Las últimas encuestas comienzan a causar inquietud en el gobierno británico por la comparación con los resultados de 2016, cuando la independencia solo tenía el respaldo de un 15% de los galeses y la oposición el 65%. El Brexit no acaba. Londres acepta prolongar 2 meses la entrada en vigor del acuerdo para dar tiempo a la Unión Europea a ratificarlo. El Parlamento Europeo aún no ha votado el acuerdo comercial, que debe ser traducido a más de 20 lenguas antes de poder ser estudiado por todos los grupos. El Brexit no acaba ni cuando acaba. Londres y Bruselas han acordado este martes ampliar a petición de la Unión Europea hasta el 30 de abril de 2021 la aplicación provisional del acuerdo comercial cerrado en Nochebuena y que Reino Unido ratificó el 30 de diciembre, y en Bruselas aún falta que concluya el proceso de ratificación. El Parlamento Europeo, para lo cual se están traduciendo a una veintena de idiomas las 1.246 páginas del acuerdo. Hoy hemos acordado ampliar el plazo para que la Unión Europea ratifique el acuerdo hasta el 30 de abril, explican fuentes del gobierno británico. Es decepcionante que la Unión Europea no haya completado sus procesos internos en el plazo acordado, dada la incertidumbre que crea para las empresas y de forma individual en ambas partes. Esperamos que la Unión Europea cumpla con el nuevo cronograma. Y empiezan las internacionales. La incidencia baja en España a 168. Solo 4 CCAA siguen por encima de 200. Sigue la tendencia decreciente en España, que debería alegrarnos pero no despreocuparnos, y es que ya vimos que nos confiamos en la segunda ola y no bajamos lo suficiente el nivel de contagios, lo que provocó que se enlazara con la tercera ola y haya peores consecuencias en contagios, carga asistencial y fallecidos. Según los datos que publica el Ministerio de Sanidad este martes, la incidencia acumulada se sitúa en 168,44. Melilla sigue teniendo las peores cifras, 380,40, seguido de Ceuta con 311,41 y de Madrid con 273,39. El resto de comunidades se encuentran todas por debajo del umbral del máximo de riesgo, 250, pero aún con cifras que hay que bajar más. Solo 4 de ellas están por debajo de las 100. Murcia con 91,71, La Rioja con 77,34, Baleares 74,38 y Extremadura con 51,23. Hay que destacar que el número de fallecidos ha experimentado por fin un descenso notable respecto a semanas anteriores, cuando se superaban 400 y 500 a diario. Y en otro ámbito, la Policía Nacional advierte a los vecinos: no se enfrenten a los ocupas. La ocupación en Galicia es un hecho. En el tercer trimestre del 2020 se registró una denuncia al día por casos de usurpación de inmuebles. Según los datos facilitados por el gobierno a las Cortes, esa extensión del fenómeno ocupa ha llevado a la Policía Nacional a emitir una serie de recomendaciones básicas que el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia le ha hecho llegar a todos sus colegiados, y estos a más de 1 millón de comunidades de vecinos. La norma básica dirigida a los propietarios de edificios y urbanizaciones es que no intenten comprobar por su cuenta si algún piso o vivienda ha sido ocupado. Avise de inmediato a la policía al 091 para que podamos comprobarlo y proceder a su desalojo, indica la comunicación policial elaborada desde el Departamento de Participación Ciudadana
de la Comisaría Provincial de Ourense de la Policía Nacional. Los promotores del decálogo frente a los ocupas señalan que no se trata de atemorizar a nadie, sino dejar clara una serie de recomendaciones básicas que al final se concretan en avisar a los cuerpos y fuerzas del orden ante la sospecha de un caso de ocupación. De último minuto, las tropas españolas y de Estados Unidos salen ilesas del ataque con 13 cohetes contra su base en Irak. 13 proyectiles han impactado esta mañana en el interior de una base militar en Irak, que alberga a tropas de Estados Unidos y de otros países de la coalición internacional, como España. Según un medio iraní, helicópteros españoles estarían sobrevolando el área para evaluar el ataque, mientras que el Ministerio de Defensa comunica desde Madrid que no ha habido que lamentar víctimas. Nos mojamos en el Caribe, en República Dominicana. Director de la Policía Nacional asegura que serán mejores policías. La Policía Nacional celebró ayer con diferentes actividades en el país el aniversario número 85 de su fundación, siendo la principal de estas una misa en la Catedral Primada de América, a la que asistieron las principales autoridades de ese ente policial. La misa fue oficiada por el arzobispo de Santo Domingo, Monseñor Francisco Osoria. Al término de la misma, el director general de la Policía Nacional, Eduard Sánchez González, se mostró optimista con el futuro de ese cuerpo, tras indicar que en la institución queremos ser mejores policías y vamos a ser mejores policías. Por otra parte, el gobierno licitará los primeros lotes del Plan Vivienda Familia Feliz. El presidente de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda, ACOPROVI, Jorge Montero, informó que la semana pasada el Ministerio de la Presidencia realizó un webinar para presentar el Programa Nacional de Viviendas Familia Feliz a los constructores. Lo que se nos explicó fue que ya saldrán las licitaciones de los lotes que las autoridades han identificado para fines de ese proyecto de escala nacional, y se nos pidió que si encontramos solares privados que pudieran adaptarse al tipo de proyecto, también se pueden presentar, sostuvo Montero. Por otra parte, Montero comentó que una de las bondades del plan es que ya el gobierno tiene identificado potenciales compradores con los subsidios que se necesitan para acceder a las viviendas, y eso puede ser interesante para los promotores con proyectos que estén iniciando. Nos trasladamos a Colombia. Tercera ola de coronavirus en Colombia. Expertos advierten que será en Semana Santa. El país supera el segundo pico de la pandemia y entre las autoridades hay inquietud debido a la realidad que se ha vivido en las calles del país. Muchas personas ya dan por acabada la pandemia y las vacunas dan una falsa tranquilidad. Por eso, se ve a ciudadanos relajados sin hacer uso del tapabocas, sin respetar el distanciamiento y más. No obstante, ante la proximidad de Semana Santa, las autoridades están alerta y a la expectativa de cómo prevenir la transmisión del COVID. Tenemos una gran amenaza, que es la Semana Santa, que se nos puede volver exactamente como otro diciembre y fin de año. Por lo tanto, los modelos que están circulando que muestran la tercera ola son modelos que suponen o presuponen que tendremos un aumento en la RT por encima del 1,6 y de esa manera tendremos un nuevo ascenso, explica Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, para Noticias Caracol. Por otra parte, una reforma fiscal para mejorar inversión social, responde ministro de Hacienda. Es claro que el sistema tributario del país necesita ajustes urgentes. Sin ofrecer mayores detalles, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, apunta a que este proyecto legislativo impulse la incorporación de los programas sociales creados en la pandemia
como asunto permanente en la política pública del país. No menciona el IVA, pero tampoco niega acciones en este impuesto. Para nadie es un secreto que el gobierno se propone llevar al Congreso una reforma fiscal en medio de una de las peores crisis en la historia económica del país, con indicadores en rojo prácticamente en todo el tablero de control de la macroeconomía nacional. Sin mencionarla directamente, Alberto Carrasquilla, ministro de Hacienda, asegura en esta entrevista que la reforma apunta a reducir la incidencia de la pobreza en más de 10 puntos porcentuales de una vez y para siempre, bajar el Gini en más de 4 puntos y tener cobertura nacional en materia de recursos, eliminando la pobreza extrema entre la población mayor de nuestro país. Por otra parte, Procuraduría dejó plantadas a comunidades étnicas del Putumayo. Autoridades indígenas y afrocolombianas de Villagarzón, Putumayo, llevan 2 días esperando a la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, encargada de garantizar el cumplimiento de sus derechos fundamentales en medio de un proceso que se adelanta desde 2015 en contra de la explotación de hidrocarburos en su territorio. Desde hace 2 días, las autoridades del pueblo Inga, comunidades afrodescendientes y campesinas del municipio de Villagarzón, esperan la llegada de la Procuraduría Nacional y Regional para dar inicio a una visita de verificación de un proceso que inició hace más de 5 años en contra del avance de la explotación petrolera en su territorio. Y cruzando la frontera, nos vamos a Venezuela. Blinken habla con Guaidó y promete mantener el apoyo de Estados Unidos. El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, prometió este martes a Juan Guaidó, a quien Washington considera presidente interino de Venezuela, el apoyo del gobierno de Joe Biden para presionar hacia una transición pacífica. El secretario Blinken subrayó la importancia del retorno de la democracia a Venezuela a través de elecciones libres y justas. Señaló en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Durante la conversación, el jefe de la diplomacia estadounidense se refirió a los esfuerzos de su país junto a aliados como la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de Estados Americanos y el Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición pacífica y democrática, agregó la nota. Por otra parte, Maduro evalúa la flexibilización en Semana Santa y reitera retorno a clases en abril. Nicolás Maduro dijo que evalúa en conjunto con su equipo flexibilizar Semana Santa. Debemos estudiar la celebración de la modalidad de Semana Santa bajo medidas de bioseguridad. En Consejo de Ministros, el líder del Partido Socialista Unido de Venezuela también ratificó que las clases presenciales se reactivarán parcialmente después del asueto de Semana Santa. Presentaremos las modalidades de clases presencial con bioseguridad en el esquema 7+7. Presentaremos las modalidades de clase presencial con bioseguridad en el esquema 7+7 y personal docentes con medidas a estar pendientes. Anunciamos que será para abril después de la Semana Santa, indicó el mandatario. Por otra parte, detenidos en Zulia, 2 extorsionadores de la banda criminal El Cagón. Funcionarios del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro detuvieron a 2 ciudadanos que presuntamente están vinculados a la banda El Cagón, que opera en los estados Zulia y Trujillo. Los aprehendidos quedaron identificados como Edward Madrid y Yasmira Morales, a quienes los oficiales les incautaron 2 celulares, informó el rescatista Delmiro del Barrio,
en Twitter. Volvemos a cruzar fronteras, esta vez Ecuador. COVAX confirma que Ecuador recibirá más de 700.000 vacunas contra el COVID. El programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi, para la distribución de vacunas contra el COVID en todo el mundo. El programa COVAX, creado por la Organización Mundial de la Salud y la Alianza para las Vacunas Gavi, para la distribución de vacunas contra el COVID en todo el mundo, enviará a los países latinoamericanos un total de 26 millones de vacunas entre marzo y mayo. El antídoto que más recibirán estos países es principalmente el de AstraZeneca. De acuerdo con la lista de distribución publicada este martes por Gavi, una asociación de salud público-privada, 18 países latinoamericanos se encuentran entre los 142 que recibirán los primeros 237 millones de dosis. En el listado, entre los países de Latinoamérica, Ecuador se encuentra en la posición 6 como uno de los países que más vacunas conseguirán, con un total de 756.000 dosis que arribarían al país entre marzo y mayo. Los otros países son Brasil, México, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por otro lado, Venezuela no figura en el listado. Por otro lado, reos ordenaban hasta crímenes por sistemas ilegales de comunicación. La orden para que se perpetre la masacre del pasado martes salió desde la cárcel regional de Guayaquil. Los ataques y amotinamientos en los 4 centros más grandes del país se coordinaron a través de llamadas telefónicas. Estos datos son parte de toda la información que hoy está en poder de la policía y fiscales. Los agentes muestran que el uso de celulares en las celdas fue clave para que los reos se comunicaran con la penitenciaría del Litoral y con las regiones de Azuay y Cotopaxi. Los primeros informes advierten que solo en el puerto principal los presos realizaron llamadas desde 132 teléfonos. Esos dispositivos fueron hallados en paredes, colchones, baños, techos y columnas. Los investigadores advierten que los equipos descubiertos son de media y alta gama y que los reos optan por estos aparatos para tener una mejor conexión de internet porque permiten una señal más clara. Nos vamos a Centroamérica y subimos a México. Hay probabilidades de una tercera ola por COVID-19 en México. Una tercera ola de contagios por COVID-19 podría llegar a México luego de que el semáforo epidemiológico haya pasado en verde en algunos estados como Campeche y Chiapas, así como la llegada de Semana Santa, en donde muchas familias aprovecharán para ir de vacaciones o salir del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Ricardo Cortés Alcalá, director general de promoción de la salud, dijo que en México existe una alta probabilidad de que haya una tercera ola de contagios durante el puente de Semana Santa, luego de que la segunda esté en descenso, un descenso más rápido que la primera ola. Por otra parte, Senado aprueba reforma de AMLO a ley de la industria eléctrica. El Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma a la ley de la industria eléctrica, por lo que pasa el Ejecutivo para su publicación. Durante la sesión a distancia, alrededor de 46 senadores presentaron más de 100 reservas, las cuales fueron rechazadas, por lo que la iniciativa preferente del presidente Andrés Manuel López Obrador no sufrió ninguna modificación, es decir, no se le cambió ni una coma como lo solicitó a los legisladores. Mientras que la morenista Marta Lucía Micher afirmó: "Estoy orgullosa de no haber recibido moche alguno para vender a la patria, y porque estoy convencida de que estoy del lado correcto de la historia". Nos vamos al mundo del deporte y empezamos con el béisbol.
Fernando Tatis Jr. dispara un jonrón con las bases llenas. Fernando Tatis III bateó un cuadrangular con las bases llenas, guiando a los Padres de San Diego a derrotar 7 carreras por 2 a los Diamondbacks de Arizona. El estelar torpedero dio su Grand Slam en el segundo episodio al zurdo norteamericano Caleb Smith. Tatis III en total bateó 2-1, recibiendo un boleto y empujó 4 vueltas. Su compañero Manny Machado se fue de 3-0 y el relevista Miguel Díaz lanzó 2 entradas de un hit e hizo abanicar la brisa a 2. Cambiamos de la pelota al balón. Pasamos al baloncesto. Los Celtics superan a los Clippers con gran labor de Kemba Walker. Kemba Walker anotó 25 puntos y 6 asistencias y los Celtics de Boston aprovecharon un arañazo tardío del All-Star Kawhi Leonard y mantuvieron a raya a Los Ángeles Clippers 117-112 este martes por la noche. Jaylen Brown terminó con 18 puntos, Jason Tatum y Peyton Pritchard agregaron 14 cada uno, ya que los Celtics lograron 3 victorias consecutivas por primera vez desde enero. Los Clippers, que han perdido 5 de 8, jugaron sin Leonard después de que fuera descartado poco antes del partido debido a espasmos en la espalda. Y para la Estación Latina, reportó John Cabrera.